El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del departamento en Polanco, iluminando el piano de cola que dominaba la sala. Lucía Mendoza ajustó su blusa negra y deslizó sus dedos sobre el bastón blanco mientras el portero la guiaba hacia el elevador. A sus 35 años, su rutina diaria era un testimonio de precisión y determinación. Despertar a las 5, practicar 2 horas, preparar sus clases en el conservatorio y ahora, entrevistas para clases particulares. «Piso 12, señorita Mendoza», anunció el portero sosteniendo la puerta. «El señor Rivero la espera en el 1202». Lucía asintió, agradeciendo con una sonrisa. Sus tacones resonaron contra el mármol del pasillo mientras contaba los pasos. 1, 2, 3. Su mente reproducía la descripción que Miguel, el director del conservatorio, le había dado sobre esta entrevista. Eduardo Rivero, empresario, viudo, 2 hijos gemelos de 12 años con talento musical. A 20 pasos del elevador se detuvo. El aroma a madera pulida y el eco particular del espacio le indicaron que había llegado. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. «Señorita Mendoza, bienvenida». La voz era grave, controlada, con ese tono particular de quien está acostumbrado a dirigir. «Soy Eduardo Rivero». Lucía extendió su mano, encontrando la de él en el aire con la precisión que 15 años de ceguera le habían otorgado. El apretón fue firme, profesional, pero la mano era cálida. «Gracias por recibirme, señor Rivero». Eduardo la observó mientras la guiaba al interior. Su caminar era seguro, elegante, sin el titubeo que esperaba. Su cabello negro, recogido en un moño bajo, enmarcaba un rostro sereno que contrastaba con la intensidad de sus movimientos. El sonido de risas juveniles interrumpió el momento. 2 pares de pies bajaban corriendo las escaleras. «Papá, ¿ya llegó la maestra?». La voz de una niña. «Daniela, Diego, compórtense», advirtió Eduardo, pero el cariño suavizaba su reproche. Lucía sonrió al escuchar los pasos acercándose. Sus oídos entrenados distinguían las pisadas, una ligeramente más pesada que la otra, ambas con la energía inconfundible de la juventud. «Señorita Mendoza», continuó Eduardo, «estos son mis hijos, Daniela y Diego». «Mucho gusto», respondieron al unísono, con ese sincronismo particular de los gemelos. «El piano está por aquí», indicó Eduardo rozando suavemente el codo de Lucía para guiarla. Al acercarse al instrumento, Lucía percibió el cambio en la acústica del espacio. Sus dedos encontraron la madera pulida del piano, un Steinway, probablemente de no más de 5 años. El aroma a cera para muebles y el silencio reverente que lo rodeaba le contaron su historia. Un piano amado pero poco usado recientemente. «¿Podría tocarnos algo?», pidió Daniela, su voz vibrando de expectación. Lucía se sentó en el banco, ajustando su postura con la naturalidad de quien ha pasado media vida frente a un teclado. Sus dedos encontraron las teclas, y sin dudarlo, comenzó a tocar el nocturno Op. 9, número 2 de Chopin. La música llenó la sala, transformando el ambiente. Eduardo, de pie junto al piano, sintió un escalofrío. No era solo la perfección técnica, sino algo más, la manera en que Lucía se movía, como si el piano fuera una extensión de su cuerpo, como si la música fuera visible a través de sus manos. Los gemelos se acercaron, hipnotizados. Diego se inclinó sobre el piano, observando los dedos de Lucía danzar sobre las teclas. Daniela cerró los ojos, imitando inconscientemente la expresión serena de la pianista. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió estaba cargado de emoción. «Señorita Mendoza», Eduardo habló finalmente, su voz ligeramente más ronca que antes. «¿Cuándo puede comenzar? ¿Está segura de que quiere empezar mañana mismo?». Eduardo removía su café, estudiando a la mujer sentada frente a él en el comedor. «Podemos darle tiempo para organizarse». «El tiempo es algo que aprendí a no desperdiciar, señor Rivero». Lucía sostenía su taza con ambas manos, disfrutando el aroma del café recién hecho. «Además, por lo que escuché en el piano, sus hijos necesitan estructura en sus prácticas». Los gemelos, sentados en el sofá de la sala, fingían hacer su tarea mientras escuchaban la conversación. Daniela le dio un codazo a Diego cuando éste empezó a tararear el nocturno que Lucía había tocado. «Patricia, mi esposa». Eduardo hizo una pausa, como siempre que mencionaba su nombre. Ella era quien los guiaba en la música. Desde que falleció hace 3 años, han estado algo perdidos en ese aspecto. Lucía asintió,
permitiendo que el silencio honrara el momento. Sus dedos trazaron inconscientemente el borde de la taza, un hábito que desarrolló después del accidente, cuando aprendió a ver el mundo a través del tacto. ¿Puedo preguntarle algo personal, señorita Mendoza? Lucía, corrigió ella suavemente. Si voy a pasar tanto tiempo en su casa, podemos dejar las formalidades. Lucía, repitió Eduardo, y algo en su manera de pronunciar su nombre la hizo sonreír. ¿Cómo perdí la vista? Completó ella. Fue en Monterrey hace 20 años. Un accidente automovilístico cuando regresaba del conservatorio. Tenía 15 años y acababa de ganar mi primer concurso importante de piano. Los gemelos se habían acercado silenciosamente, atraídos por la historia. Lucía podía escuchar sus respiraciones contenidas. El doctor dijo que el trauma craneal afectó el nervio óptico. Irreversible. Su voz no mostraba amargura. Mi madre quería que dejara la música. Temía que fuera demasiado doloroso, pero la música fue lo que me salvó. Cuando todo estaba oscuro, las notas seguían brillando en mi mente. ¿Cómo aprendió a tocar sin ver? La pregunta vino de Diego, quien inmediatamente recibió otro codazo de su hermana. Lucía rió suavemente. ¿Sabías que Beethoven compuso algunas de sus obras más hermosas cuando estaba sordo? La música no está en los ojos ni en los oídos. Está aquí. Llevó una mano a su corazón. Mis dedos se convirtieron en mis ojos. Cada tecla tiene su propia personalidad, su propia textura. El piano me habla, y yo lo escucho con las manos. Eduardo observaba fascinado cómo sus hijos se acercaban más a Lucía, magnetizados por su presencia. No los había visto tan interesados en la música desde la muerte de Patricia. ¿Nos puede enseñar a escuchar con las manos?, preguntó Daniela, su voz llena de emoción. Para eso estoy aquí, respondió Lucía, levantándose con gracia. Comenzamos ahora. Se dirigió al piano sin ayuda, sus pasos seguros como si hubiera vivido allí toda su vida. Los gemelos la siguieron, mientras Eduardo permanecía en su lugar, contemplando cómo esta mujer, en menos de una hora, había traído una energía que su casa no sentía en años. La primera lección, comenzó Lucía, sentándose al piano, es aprender a escuchar el silencio, porque es en el silencio donde la música nace. Sus dedos se posaron sobre las teclas, y Eduardo cerró los ojos permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, simplemente escuchar. La primera semana de clases transformó la rutina de la casa Rivero. Lucía llegaba puntualmente a las 4 de la tarde, cuando los gemelos regresaban del colegio. El sonido de escalas y ejercicios básicos reemplazó el silencio habitual, y Eduardo encontraba cada vez más excusas para trabajar desde casa durante esas horas. «Cierren los ojos», indicó Lucía aquella tarde, sentada entre los gemelos en el banco del piano. «Ahora, Diego, toca un do mayor». El niño presionó las teclas con cuidado. «¿Qué color tiene ese acorde para ti?» Diego frunció el ceño, concentrado. «¿Amarillo? Como el sol de la mañana». «Para mí es azul», interrumpió Daniela sin abrir los ojos. «No hay respuestas incorrectas», sonrió Lucía. «La música es personal. Cada nota tiene un color, una textura, un sentimiento diferente para cada persona». Desde su estudio, Eduardo escuchaba la lección mientras fingía revisar documentos. La voz de Lucía, suave pero firme, le recordaba a Patricia, pero de una manera que no dolía. Era como si el fantasma de su esposa por fin encontrara paz al ver a sus hijos retomar la música. «Papá, ¿quieres intentarlo?». La voz de Daniela lo sobresaltó. No se había dado cuenta de que estaba parado en la puerta del estudio. «Yo tengo trabajo que hacer», se excusó, pero Lucía ya se había levantado del banco. «El señor Rivero nos honrará con su presencia», dijo ella con una sonrisa que iluminó su rostro. «Ven, siéntate». Eduardo se encontró caminando hacia el piano, como si una fuerza magnética lo atrajera. El perfume sutil de Lucía, una mezcla de vainilla y algo floral que no pudo identificar, lo envolvió cuando ella se inclinó para guiar sus manos sobre las teclas. «Relaja los hombros», murmuró cerca de su oído. «La música debe fluir desde aquí». Sus dedos rozaron ligeramente su espalda. «Hasta aquí», tomó sus manos, colocándolas sobre el teclado. Los gemelos observaban la escena con una mezcla de diversión y curiosidad. Era la primera vez que veían a su padre tocar el piano desde la muerte de su madre. «Ahora toca un acorde, el que sientas», indicó Lucía. Eduardo presionó las teclas,
produciendo un mi menor. El sonido resonó en la sala, melancólico y suave. «Gris», susurró él sorprendiéndose a sí mismo, «como la lluvia en otoño». Lucía sonrió, sus manos aún sobre las de él. «Tienes alma de músico, Eduardo». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y algo en su interior se estremeció. «Los números no tienen colores», bromeó él, retirando sus manos suavemente. «Todo tiene colores, si sabes mirar con el corazón», respondió ella, regresando su atención a los gemelos. «Ahora, ¿quién quiere intentar una pieza a 4 manos?» Mientras los niños discutían quién iría primero, Eduardo retrocedió hacia su estudio, llevándose consigo la sensación fantasma de las manos de Lucía sobre las suyas y el eco de su nombre en sus labios. Esa noche, durante la cena, los gemelos no paraban de hablar sobre las lecciones. «La maestra Lucía dice que Chopin veía las notas como gotas de lluvia», comentó Daniela, jugando con sus vegetales. «Y que Mozart las veía como pájaros danzando en el aire», agregó Diego. «¿Y cómo las ves tú, papá?», preguntó Daniela, con esa inocencia perspicaz tan propia de los 12 años. Eduardo contempló su plato, pensando en el acorde que había tocado, en las manos de Lucía guiando las suyas en el gris que se había transformado en algo más brillante. «Estoy aprendiendo a verlas», respondió finalmente, y por primera vez en 3 años, la ausencia de Patricia en la mesa no pesaba tanto. Regina Rivero siempre llegaba sin avisar, como si ser la hermana mayor le diera ese derecho. Aquella tarde de jueves, el sonido del timbre interrumpió la interpretación de Para Elisa que Diego intentaba dominar. «Continúa», indicó Lucía, pero Eduardo ya se dirigía a la puerta reconociendo el particular repiqueteo impaciente de su hermana. «Eduardo, pasaba por aquí y...» Regina se detuvo en seco al escuchar el piano. «Oh, ¿están en clase?» «Sí, y está yendo muy bien», respondió él bajando la voz. «Los niños han progresado mucho en estas semanas». Regina avanzó hacia la sala, sus tacones marcando un ritmo staccato contra el piso de madera. Se detuvo en el umbral, observando la escena con ojo crítico. Lucía sentada junto a Diego en el banco del piano, Daniela en una silla cercana, siguiendo la partitura. «Excelente, Diego», elogió Lucía cuando el niño completó el pasaje. «Ahora, ¿dónde sientes que la melodía necesita más expresión?» «Buenas tardes», interrumpió Regina, su voz cortando el ambiente como un cuchillo frío. Lucía se giró con elegancia. «Buenas tardes. Usted debe ser Regina. Eduardo me ha hablado de su hermana». «Qué considerado de su parte», respondió Regina con ese tono que Eduardo conocía demasiado bien. No sabía que las clases seguían un método tan particular. «Tía Regina», Daniela saltó de su silla para abrazarla. «¿Quieres escuchar cómo toco ahora? La maestra Lucía nos enseñó a sentir la música, no solo a tocarla». «¿Sentir la música?». Regina arqueó una ceja, mirando a Eduardo. «Qué moderno. En nuestros tiempos simplemente practicábamos hasta la perfección». «Los métodos evolucionan», respondió Lucía con serenidad, sus manos descansando tranquilas sobre su regazo. «La técnica es importante, pero la música debe nacer del corazón». «Por supuesto», concedió Regina, su tono destilando condescendencia. «Aunque me pregunto si este enfoque tan sensorial preparará adecuadamente a los niños para presentaciones formales». «Pero tía», interrumpió Diego, incapaz de contenerse, «la maestra Lucía ganó el primer premio en el Conservatorio de Monterrey cuando tenía mi edad». «Diego», advirtió Eduardo, pero su hijo continuó, «y puede tocar cualquier pieza, mejor que muchos que pueden ver». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Regina tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. «No era mi intención cuestionar sus credenciales», dijo finalmente, aunque su tono sugería lo contrario. «No se preocupe», respondió Lucía, levantándose con gracia. «Las dudas son naturales. ¿Le gustaría quedarse a escuchar el resto de la clase? Así podría evaluar nuestro método personalmente». Eduardo contuvo una sonrisa. En el mes que llevaba conociendo a Lucía, había aprendido a reconocer ese tono aparentemente dulce que ocultaba un desafío. «Me encantaría», respondió Regina sentándose en el sofá. «Eduardo, un café». Mientras Eduardo se dirigía a la cocina, escuchó a Lucía reanudar la clase con la misma calma de siempre. «Daniela, ¿nos mostrarías tu interpretación del nocturno que estuvimos practicando?» Los primeros acordes del nocturno en mi bemol mayor de Chopin llenaron la sala. Eduardo, preparando el café,
Recordó cómo Lucía había trabajado con Daniela durante semanas, no solo en la técnica, sino en la interpretación emocional de la pieza. Cuando regresó con el café, encontró a Regina inclinada hacia adelante en su asiento, sus ojos fijos en las manos de Daniela, moviéndose sobre las teclas con una seguridad que no tenía un mes atrás. La música se desvaneció en un último acorde suave, y por un momento nadie habló. «Impresionante», murmuró Regina, y por primera vez no había sarcasmo en su voz. «Tu hija tiene un don natural», comentó Lucía, sonriendo en dirección a Eduardo. «Ambos lo tienen, solo necesitaban recordarlo». Regina tomó su café en silencio, observando el resto de la clase con una expresión indescifrable. Cuando finalmente se despidió, una hora después, su usual beso en la mejilla a Eduardo vino acompañado de un susurro. «Ten cuidado, hermanito. Hay algo en esa mujer». «Sí», respondió él mirando a Lucía reír con los gemelos mientras guardaban las partituras. «Lo hay». «¿Saben por qué elegí esta pieza para ustedes?», preguntó Lucía, sus dedos rozando suavemente las partituras en braille sobre el atril. Era una tarde lluviosa, y el sonido de las gotas contra los ventanales creaba un telón de fondo perfecto para la clase especial que había planeado. Los gemelos, sentados en cojines junto al piano, intercambiaron miradas. Eduardo, quien había decidido trabajar en la sala aquella tarde, levantó la vista de su laptop. «Porque es bonita», aventuró Diego. Lucía sonrió. «Es la historia detrás de la música lo que la hace especial. Esta sonata la compuso Beethoven cuando ya estaba perdiendo la audición». «¿Beethoven era sordo?», Daniela se incorporó intrigada. «No siempre lo fue», explicó Lucía. «Comenzó a perder la audición gradualmente». Imaginen el terror de un músico que empieza a no escuchar su propio instrumento. Eduardo cerró silenciosamente su laptop, cautivado por la historia. «Pero en lugar de rendirse», continuó Lucía, «Beethoven encontró una manera diferente de escuchar la música. ¿Saben qué hacía? Apoyaba un extremo de una vara de metal sobre el piano y el otro lo sostenía entre sus dientes. Las vibraciones le permitían escuchar a través de los huesos de su cráneo». «¿Como tú escuchas con las manos?», exclamó Diego. «Exactamente», asintió Lucía. «Cuando perdemos un sentido, los demás se agudizan. No es una limitación, es una adaptación. Beethoven compuso algunas de sus obras más magníficas cuando ya no podía oír nada». Eduardo observó cómo sus hijos absorbían cada palabra. Lucía tenía un don para transformar las lecciones de música en algo más profundo, en enseñanzas sobre la vida misma. «¿Qué otras historias conoces?», preguntó Daniela, acercándose más al piano. «¿Han oído hablar de María Teresa von Paradis?». Los niños negaron con la cabeza. Era una pianista y compositora del siglo XVIII. Quedó ciega a los 3 años, pero eso no le impidió convertirse en una de las músicas más respetadas de Viena. Mozart escribió un concierto específicamente para ella. Eduardo se encontró preguntando, «¿Fue ella quien te inspiró?». Lucía giró su rostro hacia su voz, sonriendo. «En parte. Cuando perdí la vista, mi madre me contaba estas historias. Me ayudaron a entender que la música encuentra siempre su camino». Se volvió hacia el piano y comenzó a tocar. Las notas de la sonata Claro de Luna llenaron la sala, mezclándose con el sonido de la lluvia. «Cierren los ojos», instruyó sin dejar de tocar. «Imaginen a Beethoven componiendo esto, sintiendo las vibraciones a través de sus huesos, viendo la música en su mente aunque no pudiera escucharla». Eduardo cerró los ojos también, dejándose llevar por la melodía. Por un momento, todos compartieron la misma oscuridad que Lucía habitaba, y en esa oscuridad la música brillaba con una claridad asombrosa. «La vida a veces nos pone obstáculos», continuó Lucía, su voz mezclándose con las notas. «Pero son estos obstáculos los que nos hacen encontrar caminos que no sabíamos que existían». Cuando la pieza terminó, el silencio que siguió estaba cargado de emoción. «Podemos aprender esa», susurró Daniela. «Paso a paso», respondió Lucía, «como todo en la vida. Primero, necesitan entender la historia detrás de cada nota». Eduardo observó cómo sus hijos se acomodaban nuevamente en el banco del piano, uno a cada lado de Lucía, mientras ella comenzaba a explicar los fundamentos de la sonata. En ese momento, comprendió que las lecciones que estaban recibiendo iban mucho más allá de la música. «La siguiente semana», anunció Lucía mientras terminaba la clase, «les contaré sobre Bach y cómo compuso el clave bien temperado para su esposa». «¿Una historia de amor?»,
preguntó Daniela, emocionada. Las mejores piezas siempre lo son, respondió Lucía, y por un instante, Eduardo creyó ver un ligero rubor en sus mejillas. El auditorio del Conservatorio Nacional vibraba con la energía nerviosa de los estudiantes y sus familias. Era la primera presentación de los gemelos desde que Lucía comenzó a darles clases, y Eduardo no podía dejar de ajustarse la corbata mientras observaba a sus hijos tras bastidores. «¿Están listos?». La voz de Lucía surgió a su lado, serena como siempre. Llevaba un vestido azul marino que acentuaba su figura, y su cabello, habitualmente recogido, caía en suaves ondas sobre sus hombros. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», murmuró Eduardo, observando cómo Daniela ajustaba por 10ª vez el lazo de su vestido. «Porque confío en ellos», respondió Lucía sonriendo, «y porque los nervios son buenos, significan que les importa». Se acercó a los gemelos, sus pasos seguros a pesar del espacio desconocido. «Vengan aquí», los llamó extendiendo sus manos. Diego y Daniela se acercaron, sus rostros pálidos por los nervios. «¿Recuerdan lo que practicamos?», preguntó Lucía tomando sus manos. «Respiren conmigo. 1, 2, 3. Eduardo observó fascinado cómo la tensión abandonaba gradualmente los hombros de sus hijos mientras seguían las instrucciones de Lucía. «Ahora», continuó ella, «quiero que piensen en la historia que van a contar con su música. No son solo notas en una página, es su historia». «¿Y si nos equivocamos?», susurró Daniela. «Entonces será parte de la historia», respondió Lucía con una sonrisa. «Mozart también se equivocaba. Lo importante es seguir adelante». «Rivero», llamó uno de los organizadores. «5 minutos». Eduardo se acercó para abrazar a sus hijos, pero se detuvo al ver que Lucía tenía algo más que decir. «Una última cosa», dijo ella, inclinándose hacia los gemelos. «Cuando salgan al escenario, busquen a su padre entre el público. Él es su ancla, su puerto seguro, y yo estaré aquí, escuchando cada nota». Los niños la abrazaron impulsivamente, y Eduardo sintió un nudo en la garganta al ver cómo Lucía los envolvía en sus brazos, murmurando palabras de ánimo. Minutos después, sentado en primera fila, Eduardo contuvo la respiración cuando sus hijos salieron al escenario. Lucía se había quedado entre bastidores, insistiendo en que este momento era solo para ellos tres. Daniela y Diego se sentaron al piano, intercambiaron una mirada, y comenzaron a tocar el dueto que habían preparado, una adaptación de la sonatina en sol mayor de Diabelli. Las primeras notas fueron titubeantes, pero pronto encontraron su ritmo. Eduardo vio cómo sus hijos se transformaban ante sus ojos, la tensión en sus hombros se disolvió, sus expresiones se suavizaron y la música comenzó a fluir naturalmente. En un momento dado, Diego perdió el tempo por un instante, pero Daniela lo esperó, tal como Lucía les había enseñado, y retomaron juntos la melodía. Eduardo recordó las palabras de su maestra. En la música como en la vida, lo importante es saber escucharse mutuamente. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio antes de que el auditorio estallara en aplausos. Los gemelos se levantaron, sonriendo, y Eduardo pudo ver el orgullo brillando en sus rostros. Entre bastidores, después de la presentación, encontraron a Lucía esperándolos con una sonrisa radiante. «¿Lo escuchaste?», preguntó Diego emocionado. «Salió casi perfecto. Escuché cada nota», respondió ella, abrazándolos. «Y fue más que casi perfecto. Fue real, fue honesto, fue... ustedes». Eduardo observó la escena, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. Ver a sus hijos así, felices y confiados, rodeados por la música nuevamente. Era como si un círculo se cerrara, como si Patricia de alguna manera les hubiera enviado a Lucía para sanar esa parte de sus vidas. «¿Podemos ir a celebrar con helado?», preguntó Daniela, aún vibrando de emoción. «Por supuesto», respondió Eduardo. «Lucía, ¿nos acompañas?». Ella pareció dudar por un momento, pero las súplicas entusiastas de los gemelos la convencieron. «Solo si me prometen contarme todos los detalles de su presentación», accedió finalmente. «¿Cómo sabremos qué helado quieres?», preguntó Diego, siempre directo. «De la misma manera que sé cuando tocan las notas correctas», respondió ella con una sonrisa. «Confiaré en ustedes para elegir». La tarde caía sobre la Ciudad de México, cuando Eduardo encontró a Lucía sola en la sala, después de que los gemelos subieran a hacer sus tareas. Sus dedos acariciaban distraídamente las teclas del piano, sin presionarlas,
como si estuviera leyendo una historia invisible en su superficie. ¿Te gustaría un té?, preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo. Normalmente, Lucía se marchaba inmediatamente después de las clases. Ella giró su rostro hacia su voz, una sonrisa suave dibujándose en sus labios. Me encantaría. En la cocina, Eduardo preparó 2 tazas de té de jazmín, el favorito de Patricia. El pensamiento le provocó una punzada de culpa que no esperaba. Huele delicioso, comentó Lucía cuando regresó. Jazmín, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? El olfato es como el oído, respondió ella, aceptando la taza con cuidado. Se agudiza cuando no puedes ver. Cada té tiene su propia melodía de aromas. Se sentaron en el sofá, un silencio cómodo entre ellos, interrumpido solo por el sonido lejano de la ciudad. Los niños han progresado muchísimo, dijo Eduardo finalmente. Tienen talento natural, como su madre, según me han contado. Eduardo asintió, olvidando por un momento que ella no podía verlo. Patricia era la música personificada. Tocaba en la orquesta filarmónica antes de que nacieran los gemelos. La extrañan mucho, no era una pregunta. Todos los días, admitió él. Pero últimamente es diferente, como si el dolor se hubiera transformado en algo más suave, más llevadero. Lucía bebió su té en silencio, dándole espacio para continuar. Cuando murió, la música murió con ella, o eso creía yo. Los niños dejaron de tocar, el piano se convirtió en un mueble más. Hasta que llegaste tú. La música nunca muere realmente, respondió Lucía suavemente. A veces solo necesita tiempo para encontrar un nuevo camino. Eduardo la observó, notando cómo la luz del atardecer jugaba con los matices de su cabello oscuro. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Ver más allá de lo evidente, entender lo que necesitan los niños, lo que... Se detuvo inseguro. ¿Lo que necesitas tú?, completó ella, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió estaba cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando pierdes un sentido, continuó Lucía, aprendes a ver con el corazón. Los ojos pueden engañarnos, Eduardo, pueden distraernos de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Lucía dejó su taza en la mesa de centro, sus movimientos precisos y elegantes. Los pequeños momentos, el sonido de la risa de tus hijos cuando logran dominar una pieza difícil, la manera en que contienes la respiración cuando algo te emociona, el latido del corazón cuando la música toca algo profundo dentro de nosotros. Eduardo se encontró inclinándose ligeramente hacia ella, atraído por la cadencia de su voz. ¿Cómo puedes saber todo eso? Porque escucho, respondió simplemente, no solo con los oídos, sino con todo mi ser. Un ruido en el piso superior los sobresaltó, los gemelos discutiendo sobre algo. Debería irme, dijo Lucía, levantándose con gracia. Mañana tenemos que preparar el nuevo repertorio. Eduardo la acompañó hasta la puerta, consciente de cada paso, de cada momento. Gracias por el té, dijo ella, girándose hacia él antes de salir. Y Eduardo, ¿sí? La música siempre encuentra su camino de regreso. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Después de que ella se marchó, Eduardo permaneció un momento en el vestíbulo, sus palabras resonando en su mente. Arriba, escuchó a Diego practicando las primeras notas de una nueva pieza, y por primera vez en mucho tiempo se encontró tarareando la melodía. El salón del club alemán resplandecía con las luces de la gala anual de beneficencia. Eduardo ajustó su corbata de moño, incómodo bajo las miradas curiosas de los invitados. A su lado, Regina conversaba animadamente con Marcela Fuentes, conocida por ser la fuente principal del chismorreo de la alta sociedad de Polanco. Eduardo querido. Marcela se giró hacia él, su copa de champán oscilando peligrosamente. Me han contado que tus hijos están tomando clases con una pianista particular. El tono con que pronunció la última palabra hizo que Eduardo tensara la mandíbula. Lucía Mendoza es una excelente profesora del Conservatorio Nacional. Ah, sí, intervino otra señora del grupo. He oído hablar de ella. Es una pena lo de su condición. Su talento es excepcional, respondió Eduardo controlando su molestia. Los niños han progresado enormemente bajo su tutela. Por supuesto, concedió Marcela, intercambiando miradas significativas con las otras señoras. Aunque me sorprende que alguien en tu posición... Bueno, hay excelentes profesores en el Conservatorio de París.
María Álvarez envió a sus hijos el verano pasado. Regina observaba la escena con expresión preocupada, dividida entre su lealtad familiar y su conciencia social. Los míos están perfectamente en México, gracias, cortó Eduardo, alejándose hacia el bar. Eduardo, la voz de Carlos Montero, su viejo amigo y socio, lo alcanzó. ¿Qué tal un whisky? Agradecido por la interrupción, Eduardo asintió. Se instalaron en un rincón más tranquilo del salón. No les hagas caso, comentó Carlos pasándole un vaso. Ya sabes cómo son. ¿También has oído los rumores? Es difícil no hacerlo. Polanco puede ser un pueblo pequeño cuando quiere. Carlos hizo una pausa. Aunque, si me permites ser franco, entiendo su preocupación. Eduardo lo miró fijamente. ¿Disculpa? Vamos, Eduardo. Te conozco desde la universidad, desde que Patricia... Se interrumpió al ver la expresión de su amigo. Solo digo que es natural que busques compañía, pero una maestra ciega, ¿has pensado en las implicaciones? ¿Implicaciones? La voz de Eduardo adquirió un filo peligroso. Sociales, prácticas, ¿cómo manejaría eventos como este? Los consejos directivos, nuestro círculo puede ser despiadado. No sabía que estábamos en el siglo XIX, respondió Eduardo con frialdad. No seas ingenuo, sabes a lo que me refiero. Además, ¿has pensado en los niños? ¿Cómo afectaría esto su futuro social? Eduardo dejó su vaso con más fuerza de la necesaria. Los niños adoran a Lucía, y ella les ha devuelto algo que creí perdido para siempre. Eduardo, no, escúchame bien. Lucía ve más que cualquiera en este salón. Ve el alma de la música, el corazón de las personas. No necesita ojos para navegar un mundo superficial como este. Se hizo un silencio tenso. Carlos estudió a su amigo con una mezcla de preocupación y sorpresa. ¿Estás enamorado de ella? No era una pregunta. Eduardo se quedó inmóvil, la realización golpeándolo con fuerza. Las últimas semanas pasaron por su mente. Las conversaciones después de las clases, la manera en que su corazón se aceleraba al escuchar sus pasos en el pasillo, cómo su risa había traído color a un mundo que no sabía que se había vuelto gris. «Yo», comenzó, pero fue interrumpido por Regina. «Eduardo, María Eugenia acaba de llegar con su hija Isabela. ¿Recuerdas a Isabela de la universidad? Está recién divorciada». «Discúlpenme», cortó Eduardo, dirigiéndose a la salida. «No me siento bien». El aire fresco de la noche lo recibió como un bálsamo. Aflojó su corbata de moño y sacó su teléfono. Era tarde, pero sus dedos se movieron solos sobre la pantalla. «¿Eduardo?» La voz de Lucía sonó preocupada. «¿Está todo bien? ¿Los niños?» «Todo está bien», la interrumpió suavemente. «Solo quería escuchar tu voz». El silencio al otro lado de la línea estaba lleno de preguntas no formuladas. «¿Te gustaría tomar un café mañana?», se encontró preguntando. «Solo nosotros dos». La pausa que siguió pareció eterna. «Me encantaría», respondió finalmente Lucía, y Eduardo pudo escuchar la sonrisa en su voz. Mientras regresaba a su auto, las luces del club alemán brillaban a sus espaldas, pero por primera vez en años, Eduardo sentía que caminaba hacia la luz, no bajo ella. «No, papá no puede enterarse», susurró Daniela cerrando cuidadosamente la puerta del estudio. «Es una sorpresa. Era sábado por la mañana, y Eduardo había salido a una reunión de emergencia, dejando a los gemelos al cuidado de Lucía. Lo que él no sabía era que estas sesiones de fin de semana se habían convertido en algo más que simples clases de piano. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó Lucía, sus dedos deslizándose sobre el papel pautado en braille que había traído. «Por supuesto». Diego se sentó al piano. «Papá cumple años en 2 semanas y desde que mamá...» Se detuvo, la frase quedando incompleta en el aire. «Desde que mamá murió, nadie ha compuesto nada para él», completó Daniela suavemente. Lucía asintió, comprendiendo el peso de lo que los niños querían lograr. «Bien, entonces comencemos. ¿Qué quieren expresar con esta pieza?» Los gemelos se miraron, pensativos. «Quiero que suene como cuando papá sonríe ahora», dijo Daniela después de un momento. «No como antes, cuando su sonrisa era triste. Y como cuando tararea en la cocina», agregó Diego. «Ahora lo hace mucho, ¿sabes? Especialmente después de nuestras clases». Lucía sintió un calor expandirse en su pecho, agradeciendo que los niños no pudieran ver el rubor en sus mejillas. «¿En qué tonalidad les gustaría comenzar? ¿Puede ser en re mayor?», sugirió Daniela.
Mamá siempre decía que era la tonalidad de la alegría. Re mayor será, acordó Lucía, colocando sus manos sobre las de Diego en el piano. Vamos a intentar algo. Cierren los ojos y piensen en un momento feliz con su padre. Los gemelos obedecieron. Ahora, Diego, deja que tus dedos expresen ese recuerdo. Las primeras notas surgieron titubeantes, pero pronto encontraron su camino. Una melodía simple pero luminosa, como un rayo de sol atravesando nubes. «Es perfecto», exclamó Daniela. «Suena como el domingo pasado cuando fuimos todos al parque y papá nos compró helados». «Tu turno», indicó Lucía. «¿Qué parte de la historia quieres contar tú?» Daniela se sentó al piano y después de un momento de duda comenzó a tocar. Su melodía era más suave, más contemplativa. «Es como cuando papá nos lee antes de dormir», explicó, «como ahora lo hace más seguido». Durante las siguientes 2 horas trabajaron en entretejer ambas melodías. Lucía guiaba sus ideas, sugería transiciones, pero dejaba que la esencia de la pieza surgiera de los niños. «¿Creen que le gustará?», preguntó Diego mientras transcribían las notas. «Le encantará», aseguró Lucía. «¿Saben por qué? Porque está llena de amor». «Lucía», Daniela dudó un momento. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Tú quieres a papá?» El piano pareció contener la respiración junto con Lucía. «Yo, porque él sonríe diferente cuando estás cerca», continuó Daniela, «como sonreía con mamá. Y tararea todo el tiempo», añadió Diego. «Y el otro día lo escuché practicando piano cuando creía que no había nadie». Lucía sintió las pequeñas manos de los gemelos buscar las suyas. «A mamá le habrías caído bien», dijo Daniela con la certeza que solo un niño puede tener. «Ella siempre decía que la música es el lenguaje del corazón, y tú haces que el corazón de papá cante de nuevo», completó Diego. Lucía apretó suavemente sus manos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. «¿Podemos añadir una parte más a la composición?», preguntó Daniela de repente. «¿Qué tienes en mente?» «Un tercer movimiento, uno que hable del futuro». «¿Del futuro?» «Sí», intervino Diego, «de todos nosotros, juntos». Lucía respiró profundamente, abrumada por el cariño y la sabiduría de estos niños que, sin saberlo, estaban componiendo mucho más que una pieza de cumpleaños. «Creo», dijo finalmente su voz suave pero firme, «que esa es una idea maravillosa. Es solo una pequeña cena familiar», había dicho Regina por teléfono, «para celebrar tu cumpleaños por adelantado». Eduardo debería haber sospechado cuando su hermana insistió en que llevara a Lucía. Ahora, sentados alrededor de la elegante mesa del comedor de Regina, la tensión era tan densa que podía cortarse con cuchillo. «Isabela», Regina sonrió a la mujer sentada frente a Eduardo, «cuéntanos sobre tu nuevo proyecto en la fundación». Isabela Montero, recién divorciada y antigua compañera de universidad de Eduardo, se acomodó el cabello con estudiado descuido. «Oh, estamos organizando un concierto benéfico. De hecho, Eduardo, pensaba consultarte al respecto». «¡Qué coincidencia!», interrumpió Regina. «Con tu experiencia en eventos culturales, Isabela, seguro tendrías mucho en común con Lucía». Lucía, sentada junto a Eduardo, mantuvo su postura serena mientras tomaba un sorbo de vino. Los gemelos, inusualmente silenciosos, observaban la escena con creciente inquietud. «Por supuesto», respondió Isabela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Aunque me especializo más en la organización, debe ser desafiante coordinar eventos sin poder ver los detalles. Los detalles más importantes rara vez son visibles», contestó Lucía suavemente. Eduardo sintió su mano tensarse sobre el mantel y, sin dudarlo, entrelazó sus dedos con los de ella. «Qué poético», comentó Regina con dulzura artificial, «aunque en nuestro círculo la imagen lo es todo. ¿No estás de acuerdo, Isabela?» «Tía Regina», intervino Daniela de repente, «¿sabías que la maestra Lucía puede identificar cualquier nota solo por su sonido? Es como un superpoder. Fascinante», murmuró Isabela, «aunque me pregunto si eso es suficiente para ciertas responsabilidades». «¿Qué responsabilidades exactamente?». La voz de Eduardo adquirió un filo peligroso. «Eduardo, querido», Regina intentó suavizar el ambiente, «solo nos preocupamos por ti, por los niños. Hay que pensar en el futuro, en las apariencias». «¿Las apariencias?». Eduardo soltó una risa sin humor. «Como aparentar que somos felices en fiestas donde nadie se preocupa realmente por nadie».
¿Cómo fingir que un matrimonio arreglado por conveniencia social es mejor que el amor verdadero? Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. «Papá», susurró Diego, pero Lucía apretó suavemente su mano pidiéndole silencio. «Eduardo». Isabela se inclinó hacia adelante, su voz melosa. «Solo queremos lo mejor para ti. Después de Patricia». «No te atrevas», cortó Eduardo. «No te atrevas a usar a Patricia para esto. Señor Rivero». La voz de Lucía, clara y firme, sorprendió a todos. «¿Me permite?» Eduardo asintió, olvidando momentáneamente que ella no podía verlo, pero Lucía pareció sentir su aprobación. «Regina, Isabela», continuó, «aprecio su preocupación, pero se equivocan en algo fundamental. No ven que la verdadera discapacidad no está en los ojos que no pueden ver, sino en los corazones que se niegan a sentir». Se levantó con elegancia, su dignidad intacta. «Los invito a mis clases cualquier día. Vengan y vean, sí vean, cómo estos niños maravillosos han florecido, cómo la música ha regresado a su hogar, cómo el amor no necesita ojos para ser real». «Lucía», comenzó Regina, pero ella continuó, «y si después de eso siguen pensando que soy inadecuada para su círculo social, lo aceptaré, pero no subestimen mi capacidad de amar, ni la de Eduardo de ver más allá de las apariencias». Eduardo se levantó también junto con los gemelos. «La cena estuvo deliciosa, Regina, pero creo que es hora de irnos». «Eduardo, por favor». Regina se puso de pie. «Solo intentamos». «No, Regina, ya no». Su voz era firme pero tranquila. «Durante 3 años permití que todos opinaran sobre cómo debía vivir mi vida después de Patricia. Se acabó. Lucía no solo ha traído la música de vuelta a nuestras vidas, nos ha enseñado a ver con el corazón». Tomó la mano de Lucía y se dirigió hacia la puerta, los gemelos siguiéndolos de cerca. En el auto, mientras regresaban a casa, Daniela rompió el silencio. «Lucía, ¿te quedas a cenar? Podríamos tocar algo juntos». Eduardo miró por el retrovisor y vio a sus hijos intercambiar una sonrisa cómplice. «Me encantaría», respondió Lucía, y en su voz había una sonrisa que iluminaba más que todas las luces de la ciudad. La sala Nezahualcóyotl resplandecía bajo las luces tenues de la noche. Eduardo observó a Lucía mientras el acomodador los guiaba a sus asientos en primera fila. Llevaba un vestido color borgoña que contrastaba elegantemente con su piel, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. «¿Nerviosa?», preguntó él mientras se sentaban. Lucía sonrió. «¿Por nuestra primera cita oficial?» «Un poco. ¿Por estar en la sala de conciertos?» «Nunca. Este es mi segundo hogar». «¿Vienes seguido?» «Cada vez que puedo. El sonido aquí es perfecto». Cerró los ojos, respirando profundamente. «Cada sala de conciertos tiene su propia personalidad, su propia alma. Esta es especial». Eduardo la observó mientras ella absorbía los sonidos del ambiente. El murmullo de la audiencia llegando, el crujir de los programas de mano, los músicos afinando sus instrumentos tras bastidores. «Cierra los ojos», susurró ella de repente, girándose hacia él. «¿Qué? Confía en mí. Cierra los ojos y escucha». Eduardo obedeció, permitiendo que los sonidos lo envolvieran como nunca antes. «¿Qué escuchas?», preguntó Lucía suavemente. «Los violines afinando, las conversaciones, el roce de la ropa cuando la gente se sienta». «Más profundo», lo animó ella. «Escucha la sala misma». Eduardo se concentró más. El eco, hay un zumbido suave en el aire. «Es la respiración de la sala», explicó Lucía. «Cada espacio tiene su propia resonancia. Aquí, la música no solo se escucha, se siente». Las luces comenzaron a atenuarse, y Eduardo abrió los ojos para encontrar la mano de Lucía buscando la suya. «¿Qué van a tocar?», preguntó ella en un susurro. «Tchaikovsky, el concierto para piano número 1. Una sonrisa iluminó el rostro de Lucía. «Mi favorito». El pianista apareció en el escenario, y los primeros acordes resonaron en la sala. Eduardo, sin soltar la mano de Lucía, cerró los ojos nuevamente, esta vez por voluntad propia. «Los acordes iniciales», susurró Lucía cerca de su oído, «son como un amanecer. Escucha cómo se construyen, cómo crecen». A través de sus palabras, la música cobraba nueva vida. Lucía le enseñaba a escuchar no solo con los oídos, sino con todo su ser. Le señalaba detalles que nunca había notado: la conversación entre el piano y la orquesta, los momentos de tensión y liberación,
la danza de los temas musicales. Durante el segundo movimiento, más suave y lírico, Eduardo sintió a Lucía apoyar suavemente su cabeza en su hombro. El gesto, tan natural y a la vez tan íntimo, hizo que su corazón se acelerara. «¿Puedo confesarte algo?», susurró ella durante un pasaje particularmente suave. «Lo que sea. Cuando perdí la vista, mi mayor miedo no era no poder ver, era no poder conectar verdaderamente con alguien más». Hizo una pausa. «Hasta ahora». Eduardo giró ligeramente su rostro hacia ella, su perfume mezclándose con las notas del piano. «Lucía». «Shh», lo interrumpió ella con una sonrisa. «Viene mi parte favorita». El piano se lanzó en una cadenza apasionada, y Eduardo sintió cómo la mano de Lucía apretaba suavemente la suya al ritmo de la música. Cuando el concierto terminó y los aplausos llenaron la sala, permanecieron sentados un momento más, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo. «Gracias», dijo Eduardo mientras salían a la noche fresca de la Ciudad de México. «¿Por qué? Por enseñarme a ver la música, por mostrarme que hay tantas formas de ver el mundo». Se detuvieron junto a una fuente en la plaza exterior. El sonido del agua creaba una melodía suave que se mezclaba con los ecos lejanos del concierto. «Eduardo». Lucía se giró hacia él, su rostro iluminado por las luces de la plaza. «Hay algo que debes saber». «¿Qué?» «Estoy enamorándome de ti». «Y me aterra». Eduardo llevó una mano a su mejilla acariciándola suavemente. «¿Por qué?» «Porque no quiero ser un reemplazo. Porque temo que un día abras los ojos y veas solo lo que no puedo ser». «Lucía», la interrumpió suavemente, «tú me enseñaste que los ojos pueden engañarnos. Mi corazón ve con perfecta claridad». Y allí, con la música de Tchaikovsky aún resonando en sus corazones, Eduardo se inclinó y la besó, suave y profundamente, mientras la fuente cantaba su propia serenata en la noche de la Ciudad de México. El auditorio del Conservatorio Nacional estaba lleno para el recital de fin de año. Eduardo, sentado en primera fila, consultó el programa por 10ª vez. Los nombres de Daniela y Diego aparecían al final, pero el título de su pieza estaba marcado simplemente como «Sorpresa». «¿Sabes algo sobre esto?», le preguntó a Lucía sentada a su lado. Ella sonrió misteriosamente. «Tal vez». Regina, sentada 2 filas más atrás con su esposo, observaba la interacción con expresión pensativa. Desde la cena fallida, algo había cambiado en su percepción de la relación entre su hermano y la pianista ciega. Las luces se atenuaron y el recital comenzó. Mientras otros estudiantes presentaban sus piezas, Eduardo notó que sus hijos, en lugar de estar tras bastidores, permanecían sentados al otro lado de Lucía, inusualmente quietos y formales. Finalmente, llegó el momento. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. «Para cerrar nuestro recital tenemos una presentación especial. Daniela y Diego Rivero interpretarán una pieza original, compuesta por ellos mismos bajo la guía de su maestra, Lucía Mendoza». Eduardo se giró hacia Lucía sorprendido, pero ella ya se había levantado para acompañar a los gemelos al escenario. Daniela se acercó al micrófono mientras Diego se sentaba al piano. «Esta pieza se llama Sinfonía del Corazón y es un regalo para nuestro papá». Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. «Hace 3 años perdimos a nuestra mamá, y con ella perdimos la música. Pero este año, gracias a nuestra maestra Lucía, la música regresó a nuestra casa. Y también regresó la alegría». Diego comenzó a tocar, una melodía suave, agridulce, que hablaba de pérdida y memoria. Daniela se unió en el segundo movimiento, y la música se transformó, volviéndose más luminosa, más esperanzadora. Eduardo sintió las lágrimas correr por sus mejillas, mientras reconocía los momentos que sus hijos habían capturado en notas. Tardes de helado en el parque, risas durante las lecciones, momentos compartidos alrededor del piano. El tercer movimiento comenzó, y con él una sorpresa más. Lucía se unió a los gemelos en el piano, sus manos entrelazándose en una danza perfectamente coordinada. La música se elevó, hablando de amor, de nuevos comienzos, de familias que se recomponen y corazones que sanan. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto antes de que el auditorio estallara en aplausos. Eduardo se puso de pie, su corazón amenazando con estallar de amor y orgullo. Los gemelos corrieron hacia él, sus rostros brillantes de emoción. «¿Te gustó, papá?»,
¿Entendiste el mensaje? Eduardo los abrazó fuertemente, pero sus ojos buscaron a Lucía, que permanecía de pie junto al piano, su rostro radiante. «Lucía», llamó él, su voz clara y fuerte sobre los aplausos que continuaban. «Ven aquí, por favor». Ella se acercó con pasos seguros, guiada por el sonido de su voz. Eduardo tomó su mano, y ante la mirada sorprendida de todos se dirigió al público. «Hace 3 años, creí que la música había muerto en nuestra familia. Hoy, mis hijos me han demostrado que estaba equivocado. La música nunca muere, solo necesita encontrar un nuevo camino». Se giró hacia Lucía. «Tú nos enseñaste a ver con el corazón, a escuchar con el alma. Me enseñaste que el amor verdadero no necesita ojos para reconocerse». Los gemelos se abrazaron a Lucía mientras Eduardo continuaba. «Te amo, Lucía Mendoza. Te amamos. ¿Nos harías el honor de completar nuestra familia?». El auditorio contuvo la respiración. Regina, desde su asiento, se encontró inclinándose hacia adelante, sus prejuicios olvidados ante la pureza del momento. «Sí», susurró Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí». Los aplausos estallaron nuevamente, más fuertes que antes. Daniela y Diego saltaban de alegría, y Eduardo besó a Lucía, suave y profundamente, sin importarle que todo el conservatorio los observara. «Toca algo, papá», gritó Diego. Eduardo guió a Lucía de vuelta al piano, y juntos, con los gemelos a su lado, comenzaron a tocar el nocturno que había marcado su primer encuentro. La música se elevó, clara y pura, como una promesa de amor, como un nuevo comienzo. En la última fila del auditorio, Regina se secó una lágrima furtiva y sonrió. Algunas veces reflexionó: el amor más verdadero es el que no necesita verse para existir. Un año después, la luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales de la casa de los Rivero, iluminando el jardín donde Eduardo y Lucía estaban sentados. El sonido del piano flotaba desde la sala, donde los gemelos practicaban una nueva pieza para su próximo recital. «Daniela necesita trabajar más en las transiciones», comentó Lucía, sonriendo mientras escuchaba. «Pero Diego ha mejorado mucho su técnica». Eduardo observó a su esposa. La palabra aún le provocaba una sonrisa cada vez que la pensaba, mientras ella pasaba sus dedos por las páginas del libro que estaban desarrollando juntos. Un método innovador para enseñar música a niños ciegos. «El conservatorio quiere implementar el método el próximo semestre», dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Regina está organizando un evento para la presentación oficial». Lucía rió suavemente. «Tu hermana se ha convertido en nuestra más fervorosa defensora. Le abriste los ojos», bromeó Eduardo, ganándose un golpe juguetón en el brazo. Desde la sala llegó el sonido de una nota discordante, seguida por risas. «Mamá», llamó Daniela, «¿puedes venir un momento?». La palabra aún hacía que el corazón de Lucía saltara. La primera vez que Daniela la había llamado así, 2 meses después de la boda, había llorado de emoción. Ahora se había convertido en la cosa más natural del mundo. «Voy», respondió, levantándose con la gracia que la caracterizaba. Eduardo la observó caminar hacia la casa, su mano rozando suavemente las plantas del jardín mientras avanzaba. Conocía cada rincón del hogar como si siempre hubiera vivido allí, como si siempre hubiera pertenecido allí. En el estudio el retrato de Patricia seguía ocupando su lugar de honor, pero ahora compartía espacio con nuevas fotografías, los gemelos en su recital, la boda íntima en el jardín, Lucía enseñando en el conservatorio, la familia completa en su primer viaje a Monterrey. Las notas del piano volvieron a llenar la casa, esta vez en perfecta armonía. Eduardo cerró los ojos, recordando las palabras de Lucía en su primera clase. La música no está en los ojos ni en los oídos, está en el corazón. Se levantó y caminó hacia la sala, deteniéndose en el umbral para contemplar la escena. Lucía sentada entre los gemelos en el banco del piano, sus manos guiando las de ellos, sus risas mezclándose con la música. «¿Te vas a quedar ahí parado todo el día?», preguntó Lucía sin girarse, una sonrisa en su voz. «¿Cómo supiste que estaba aquí?». «Tu colonia», respondió ella, «y el sonido de tu respiración, y porque siempre estás ahí, observándonos». «Papá es un romántico», declaró Diego con la sabiduría de sus 13 años. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Lucía, mientras Eduardo se acercaba al piano. «¿Cómo podría olvidarlo? Hace exactamente 1 año que me pediste matrimonio en el conservatorio», respondió ella. «No»,
corrigió Daniela. Hace un año y un día que compusimos la Sinfonía del Corazón. Y hace un año, 2 días y aproximadamente 3 horas que papá y tú tuvieron su primera cita en la sala Nezahualcóyotl, añadió Diego. ¿Han estado llevando la cuenta?, preguntó Eduardo sorprendido. Por supuesto, respondieron los gemelos al unísono. Lucía extendió su mano, encontrando la de Eduardo sin dudar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de no ver con los ojos? ¿Qué?, respondió él, sabiendo que amaba cada vez que ella compartía su forma única de percibir el mundo. Que cuando encuentras el amor verdadero, lo reconoces por cómo hace latir tu corazón, no por cómo se ve. Los acordes del piano flotaban en el aire, mezclándose con las risas de los gemelos, componiendo la melodía perfecta de su vida juntos. Una vida donde la música nunca había muerto, solo había encontrado un nuevo camino para expresarse. Te amo, susurró Eduardo. Lo sé, respondió Lucía. Lo escucho en cada latido de tu corazón.